la enfermera que liberó a 2.500 niños del inhumano gueto de Varsovia. Fue torturada por la Gestapo durante días hasta el cansancio. Pasó por atrocidades en una sucia y fría celda en Pavía, sin ver la luz del sol durante más de un mes. Sin embargo, nunca brindó ni un nombre o la ubicación de los refugiados que salvó durante meses. Irene Sendler obtuvo este castigo debido a que 3 años atrás se había infiltrado con tan solo 29 años en el Departamento de Bienestar y Salud Pública de Varsovia, en Polonia, justo cuando los germanos habían invadido el país. Dentro de la organización, Irene estaba obligada a atender exclusivamente a soldados polacos, pero gracias a sus habilidades de persuasión, pudo tener contacto con los soldados judíos y ayudar a familias enteras que tenían un miserable destino. Un año después de la invasión, 450.000 polacos judíos fueron deportados a un gueto donde tenían muy pocas oportunidades de sobrevivir, debido a las condiciones inhumanas que debían soportar, lo que provocó un brote de tifus dentro del gueto. Y como los soldados del régimen no querían contraer la enfermedad, el equipo de Irene pudo infiltrarse al lugar, ya que su trabajo era brindar ayuda médica. De ese modo podían entrar y salir a su disposición con el permiso nazi. Aprovechando esta ventaja durante meses, Irene infiltraba medicamentos, ropa y todo tipo de objetos útiles para la supervivencia, camuflados como material necesario para su trabajo. Pero su mayor acto de valentía fue cuando empezó a liberar a los pequeños, ya que sus padres sabían que tenían más posibilidades de vivir fuera del gueto. Es así como el equipo de Irene llegó a liberar a 2.500 niños metidos en ataúdes, dopándolos para sacarlos en sacos de papas y hasta por sucias cloacas. O también directamente en ambulancia, pues con la excusa de que tenían enfermedades contagiosas, los nazis no osaban acercarse. Consiguió además ocultar los papeles de la mayoría de ellos con la intención de que tras la guerra pudieran ser identificados y reunirse así con sus familias. Pero cuando la Gestapo descubrió sus actos ilícitos en 1943, fue capturada e interrogada, torturándola por alrededor de un mes. Aún así, nunca dio información. Pero su tortura tuvo fin cuando la resistencia clandestina sobornó a uno de los guardias y lograron sacarla de ahí, días antes de que sea ejecutada. La Rosa Blanca, la resistencia que intentó decir la verdad. Con tan solo 25 y 22 años, fueron delatados, capturados y llevados a juicio para solo alargar su agonía, ya que su fin estaba escrito. Su delito: decir la verdad en tiempos de represión. Un año antes de su fin, en 1942, Hans School y Sophie School fundaron la resistencia nombrada La Rosa Blanca, conformada por estudiantes de la Universidad de Múnich, los cuales promovían y creían en la libre expresión en contra del régimen nazi, distribuyendo de manera anónima panfletos con frases poderosas como: ¿tendremos que ser por siempre una nación odiada y rechazada por toda la humanidad? Aquí vemos el más espantoso crimen en contra de la dignidad humana, un crimen que no tiene paralelo en toda la historia, puesto que los judíos también son seres humanos. Y también escribían directamente en contra del Führer. Todas las palabras que salen de la boca de Hitler son mentiras. Pero no conformándose solo con los panfletos, Hans y 2 integrantes más salían por las noches y pintaban abajo Hitler y Libertad en la avenida principal de Múnich. Estos actos, al ir en contra del gobierno alemán, la Gestapo se encontraba en busca de sus integrantes, los cuales aumentaban cada vez más, al igual que su distribución. Pero su destino no sería marcado por la misma Gestapo, sino por el conserje de su propia universidad, quien era fiel creyente a la ideología nazi, el cual no dudó en cerrar todas las salidas y llamar a las autoridades.
al ver a Sophie lanzando panfletos desde la azotea de la universidad mientras Hans se encontraba en el primer piso esperándola. El día del juicio sirvió tan solo como muestra del poder que tenían sobre el pueblo, ya que el mismo juez los llamaba traidores mientras golpeaba la mesa, y luego de 3 horas el juez los acusó de alta traición. Su sentencia, la guillotina. Momentos antes de su deceso, sus padres lo visitaron y entre lágrimas le dijeron que estaban orgullosos de su valor. Y así fue como la tarde del 23 de febrero de 1943, Sophie y Hans llegaron a su fin. La primera fue Sophie. Tras ella le siguió su hermano, quien gritó «¡Viva la libertad!». Lamentablemente, el resto de los integrantes de la resistencia fueron capturados y algunos tuvieron el mismo destino que los hermanos Skull. Aún así, su sacrificio no fue en vano, ya que su historia logró mostrar la verdadera cara del régimen. El hombre que antepuso la vida de 664 niños judíos antes que la suya. Gracias a las ingeniosas acciones de un acomodado corredor de bolsa inglés, cientos de niños tuvieron una vida plena. En 1939, Nicholas Winton, un acomodado corredor de bolsa inglés con raíces judías, se propuso a contribuir en la lucha contra el nazismo. Es así como su amigo Martin Blake, el cual era miembro del Comité Británico para Refugiados de Checoslovaquia, le sugirió que utilizara sus conexiones con el Reino Unido para intentar evacuar a algunos niños judíos, antes que invadieran Checoslovaquia por completo. Fue así como Nicholas llegó a Praga, donde quedó impactado por la devastadora escena de los campos de refugiados, los cuales estaban abarrotados. Esa visita fue el motor que lo motivó. Con eso en mente, regresó a Londres, donde recaudó fondos y buscó casas donde podía alojar a los pequeños. Esto gracias a que un año antes se había aprobado una ley que permitía la entrada de refugiados en el Reino Unido que fueran menores de 17 años, siempre y cuando se depositara dinero para su viaje de retorno. El primer transporte salió el 14 de marzo de 1939, un día antes de que Hitler invadiera Checoslovaquia, lo que cambió por completo sus planes. Así que con los germanos respirándole en la nuca, Nicholas tuvo que ingeniárselas para buscar otro tipo de transporte. Fue así que tuvo que recurrir a los trenes, y durante los siguientes meses Nicholas consiguió evacuar a más de 500 niños en 7 diferentes trenes, sin levantar sospechas. El último tren que utilizó salió de Praga el 2 de agosto de 1939, exactamente un mes antes de la inevitable Segunda Guerra Mundial. El campesino que dio un último descanso a la resistencia holandesa. La costa que bordea la hermosa ciudad de La Haya, en los años de 1940 y 1945, fue ocupada por los germanos como punto de ejecuciones, ya que en esa zona se eliminaban a todos los grupos que se oponían al nuevo régimen alemán. Aquí llevaban a la resistencia, los agrupaban uno al lado del otro y procedían a darles su último respiro. Pero como todo supremacista, ellos jamás se rebajarían a sepultarlos uno por uno, ni tomarse la molestia de quemar sus cuerpos. Es por eso que solo cavaban fosas comunes en donde arrojaban los cuerpos sin darles el respeto que su valentía meritaba. Aunque un campesino sí tomó en cuenta esas acciones. Este fue Piet Wigg, un callado y serio hombre de familia, el cual tenía permiso para trabajar en este paraje plantando carrizo, una especie de cañas cuyos tallos se fijan en los terrenos arenosos. Como Piet conocía cada palmo del terreno y como las ejecuciones se procedían al amanecer, cuando veía una fosa recién tapada, Piet plantaba carrizo en ese lugar para encontrarla después. Lo hizo con tanta pericia que no se ha podido averiguar el tipo de patrón que seguía. Y de esa forma, en julio de 1945, cuando los Países Bajos ya había sido liberado del régimen, dio las pistas necesarias para proceder a la exhumación de los cuerpos, y gracias a su determinación, las familias de unos 270 fusilados pudieron encontrar sus restos y darles el debido adiós que merecían. El pastor que lideró un grupo rebelde en contra del régimen.
El 13 de febrero de 1943, en una cárcel al sudoeste de Francia, fue encarcelado un pastor protestante. Lo mantuvieron días en esa celda, castigo que podía terminar si tan solo firmaba un acta en donde le juraba lealtad al líder francés Philippe, que en ese entonces dirigía una Francia dominada en su totalidad por los nazis. Esta tortura se le propinó al pastor André Trocmé, quien junto a su esposa Magda lideró una red de rescate colectiva en una aldea situada en el sudoreste de Francia. Esta pareja salvó a 5.000 vidas, más de la mitad de ellas eran judías, ocultando refugiados en hogares, escuelas, monasterios, locales y conventos, proporcionaban identificaciones falsas y ayudaban en el transporte de refugiados a través de la frontera hasta Suiza, que era neutral. Su compañera Magda estuvo a cargo de encontrar familias locales que dieran refugio a los judíos y a preparar a los colegios locales para que pudieran incorporar a los niños refugiados. Estos heroicos actos llegaron a oídos de las autoridades del gobierno colaborador de Vichy y amenazaron al pastor a poner fin a sus actividades. Pero lejos de dejarse intimidar, Trocmé le respondió textualmente: «Esta gente viene aquí para pedir ayuda y refugio. Yo soy un pastor y como tal no abandono a mi rebaño. No sé lo que es un judío, yo solo conozco a seres humanos». Entonces, tal acto de rebeldía tuvo su conclusión, dado que en 1943 el pastor y 2 de sus colaboradores fueron arrestados y recluidos en el campo de Saint-Paul. Durante los días que lo mantuvieron ahí, el comandante de la prisión buscaba persuadir al pastor con la promesa de su libertad, si firmaba un documento en el que se comprometía a desistir de sus acciones rebeldes y cumplir las nuevas leyes impuestas por Hitler. Trocmé se negó a ir en contra de su fe, y tiempo después fue liberado, pero como su nombre estaba en la lupa del gobierno francés, tuvo que ocultarse para evitar cualquier atentado. Aún así, sus seguidores continuaron ayudando a los ciudadanos judíos. El Yorkshire Terrier, que salvó a 250 soldados estadounidenses. Durante la batalla en Filipinas para recuperar el territorio en 1945, un equipo de soldados estadounidenses necesitaba de manera urgente establecer un sistema de comunicaciones, debido a que los asiáticos continuaban asolando la zona con constantes bombardeos, que ponían su vida cada vez más en peligro al pasar de las horas. Pero para lograrlo debían pasar una serie de cables por una tubería que se encontraba varios metros bajo tierra, debajo de la pista de aterrizaje. Dicha tubería tenía tan solo 20 centímetros de diámetro, y la única forma de poner las líneas en su lugar era hacer el trabajo a mano, es decir, que docenas de hombres cavaran una zanja para colocar los cables bajo tierra. Un trabajo sumamente peligroso que habría llevado días, y que dejaría a los hombres expuestos a los ataques enemigos constantes. Entonces, sin otra opción, los oficiales recurrieron a Smokey, una pequeña perrita la cual era mascota del cabo Bill Wayne. De esta forma ataron una cuerda a su collar, la cual podía usarse para enhebrar los cables a través de la tubería, mientras la persuadían para que avanzaran desde el otro lado, donde estaba su dueño. La llamé y le supliqué sin saber con certeza si vendría o no. Por fin, a unos 20 pies de distancia, vi 2 ojitos de color ámbar, y escuché un leve gemido, a 15 pies de distancia. Ella echó a correr. Estábamos tan contentos con el éxito de Smokey, que le dimos palmaditas y elogios durante 5 minutos completos.